¿Alguna vez has sentido que llegas tarde a todo, que las bendiciones se te escapan por segundos, que cuando finalmente estás listo la oportunidad ya pasó? Hoy quiero hablarte de algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el tiempo de Dios. Porque hay una palabra que está en camino hacia tu vida en este preciso momento y te va a llegar exactamente cuando la necesites. No un minuto antes, no un minuto después, justo a tiempo. Y sé lo que estás pensando. Dirás, Dante, yo ya he esperado demasiado. Ya pasó mi tiempo. Tengo 50 años y siento que perdí las mejores oportunidades de mi vida. O tal vez tengas 20 y pienses que nunca te va a llegar tu momento. Pero déjame decirte algo que necesitas grabar en lo profundo de tu alma. El reloj de Dios no se adelanta ni se atrasa, nunca. Él no llega temprano para que te sientas cómodo, ni llega tarde para que te desesperes. Llega justo a tiempo. ¿Recuerdas cuando eras niño y no querías irte a dormir? Yo me acuerdo perfectamente, mis hijos, cuando eran pequeños, decían, papá, no queremos dormir, queremos seguir jugando. Y uno les tenía que explicar que la noche es necesaria, que el descanso es parte del plan, porque sin la noche no hay mañana, sin el silencio no hay despertar, y sin la espera no hay apreciación del milagro cuando llega. Ahora estoy viendo esto con ojos espirituales. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, ¿por qué ahora no? ¿Por qué tengo que esperar? Y es que vivimos en una cultura de microondas, donde todo tiene que ser instantáneo. Comida rápida, dinero rápido, resultados rápidos. Y cuando Dios no responde a nuestra velocidad, empezamos a dudar, empezamos a pensar que tal vez Él no nos escuchó, o peor aún, que tal vez no le importamos. Pero quiero llevarte hoy a una verdad que va a sacudir todo lo que creías sobre el tiempo. El silencio de Dios no es abandono. La demora de Dios no es rechazo. El retraso según tu reloj no es un error en el reloj de Dios. Es preparación, es protección, es perfección en proceso. Mira, cuando yo me puse a estudiar las Escrituras esta semana, algo me impactó de una manera brutal. Entre el último capítulo de Génesis y el primero de Éxodo hay un vacío de 400 años. 400 años donde Dios no habló. Imagínate eso, 4 siglos de silencio. El libro de Génesis termina con una pequeña familia, tan pequeña que la Biblia puede enumerar cada uno de sus miembros. Pero cuando abres Éxodo, de repente hay una muchedumbre de israelitas trabajando como esclavos bajo un faraón hostil. ¿Qué pasó en esos 400 años? La Biblia no lo dice. No hay profetas, no hay milagros registrados, no hay palabra de Dios, solo silencio. Pero al final de ese silencio, Dios aparece con un plan tan poderoso, tan extraordinario, que toda la historia de la humanidad cambió. Porque a veces Dios guarda silencio no porque te haya olvidado, sino porque está preparando algo tan grande que necesita tiempo para que tú estés listo. Y eso es exactamente lo que quiero que entiendas hoy. La palabra que necesitas ya salió del cielo, ya fue enviada, está en camino. Pero va a llegar justo a tiempo, no cuando tú lo decidas, sino cuando Dios sepa que estás preparado para recibirla, para sostenerla, para multiplicarla. Déjame contarte algo de mi propia vida, porque yo también he luchado con esto del tiempo. Cuando era joven me pasé años preocupándome por cosas que nunca sucedieron. Me preocupaba pensando que nunca me iba a casar. Después me preocupaba pensando que nunca iba a tener hijos. Luego que nunca iba a tener un ministerio. Y me acuerdo que andaba por Buenos Aires con un saco azul cruzado, de esos que se usaban en los años 80. No tenía ni siquiera un pañuelo para el bolsillo. ¿Sabés que usaba un calcetín? Sí, un calcetín blanco doblado que parecía un pañuelo. Y nadie me dijo nada. Yo pensaba que me veía elegante. Pensé 1000 veces que ese saco azul con el calcetín en el bolsillo iba a ser mi mejor traje para siempre. Que nunca iba a tener nada mejor. Que mi vida se había estancado en esa imagen. Pero si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, me habría relajado. Habría entendido que Dios tenía un plan y que ese plan iba a desarrollarse en su tiempo perfecto. ¿Sabes qué es lo más frustrante del tiempo de Dios? Que no se negocia. No podés apurarlo con tus oraciones desesperadas. No podés cambiarlo con tus ayunos. No podés manipularlo con tus promesas. Dios va a cumplir su palabra en el momento exacto que Él determinó. Y mientras tanto, lo único que podemos hacer es confiar, pero ahí está el problema. Nosotros queremos controlar, queremos planificar, queremos saber exactamente cuándo y cómo va a suceder. Y Dios nos dice, no, mi hijo, mi hija, tú confía, yo me encargo del cuándo. Hay momentos en la vida donde sentís que el sol se está poniendo, que tu mejor época ya pasó, que las oportunidades se fueron.
y empezás a vivir en el pasado, recordando cuando las cosas eran mejores, cuando tenías más energía, más esperanza, más fe. Pero déjame decirte algo que el Espíritu Santo me reveló esta semana mientras preparaba este mensaje. El atardecer no es el fin del día, es la preparación para un nuevo amanecer. Y a veces Dios permite que el sol se ponga en ciertas áreas de tu vida, no para destruirte, sino para enseñarte a caminar en la oscuridad, para que cuando llegue la luz la valores como nunca antes. Piensa en Abraham. Dios le promete que va a ser padre de multitudes cuando tiene 75 años. ¿Y cuándo se cumple la promesa? 25 años después. 25 años. ¿Te imaginas esperar un cuarto de siglo por una promesa? Cada año que pasaba Abraham se volvía más viejo. Cada año que pasaba Sara se volvía más anciana y humanamente hablando la promesa se volvía más imposible. Pero ahí está la belleza del tiempo de Dios. Cuando la promesa finalmente se cumple, no hay ninguna duda de que fue Él. No fue la fuerza de Abraham, no fue la juventud de Sara, fue el poder sobrenatural de un Dios que cumple su palabra justo a tiempo. Y eso es lo que está pasando en tu vida ahora mismo. Puede que hayas estado esperando 1 año, 5 años, 10 años, 25 años por una promesa y cada día que pasa sentís que se vuelve más imposible. Pero yo te digo hoy, con autoridad profética, tu imposibilidad es el escenario perfecto para el milagro de Dios. Porque cuando finalmente suceda, todos sabrán que no fuiste tú, fue Él. En el Salmo 84, el salmista habla de algo que muchos pasan por alto. Dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pase por el valle de las lágrimas, lo convertirá en una región de manantiales. Fíjense en esa palabra, cuando pase, no dice si pasa, dice cuando pase. Porque el valle de lágrimas no es opcional en la vida cristiana, es obligatorio. Todos vamos a pasar por ahí en algún momento. Pero la clave no está en evitar el valle, la clave está en cómo lo atravesás. Hay 3 valles que quiero que comprendas hoy, porque entender estos valles te va a ayudar a discernir en qué temporada estás y por qué esa palabra todavía no ha llegado. Este es el valle que viene simplemente por vivir, es el valle de la vida real. Las enfermedades, los problemas económicos, las relaciones rotas, los sueños que se mueren, este valle no tiene nada que ver con que hayas pecado o con que estés fuera de la voluntad de Dios. Simplemente es parte de estar vivo en un mundo caído. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo tal vez tengan, dijo tendrán. Es una garantía. Pero luego añadió algo poderoso. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estás en el valle de las lágrimas, lo que Dios quiere que aprendas es contentamiento. No felicidad barata, no negación de la realidad, sino contentamiento profundo que dice, Señor, aunque esto duele, aunque no lo entiendo, sé que tú tienes un propósito y confío en ti. Pablo aprendió esto. Él dijo, he aprendido a estar contento en cualquier situación. ¿Cómo aprendió? No en los momentos de victoria. Aprendió en la cárcel, en los naufragios, en las palizas, en el rechazo. Aprendió que Dios es suficiente incluso cuando no hay nada más. Este es el valle donde Dios te lleva sobrenaturalmente. No llegaste ahí por error, el Espíritu Santo te trajo. Es como Ezequiel, a quien el Espíritu llevó al valle lleno de huesos secos y le preguntó, ¿podrán vivir estos huesos? Qué pregunta más extraña, ¿no? Porque obviamente los huesos secos no pueden vivir, pero Dios no estaba buscando una respuesta lógica, estaba buscando una respuesta de fe y Ezequiel lo entendió. No dijo no pueden vivir, dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué te lleva Dios a un lugar donde todo parece muerto? Porque quiere que aprendas a profetizar sobre lo muerto. Quiere que hables vida donde solo hay muerte. Quiere que declares resurrección sobre situaciones que parecen sepultadas para siempre. Tal vez hoy estás mirando tu matrimonio y solo ves huesos secos. O estás mirando tus finanzas y solo ves huesos secos. O estás mirando a ese hijo rebelde y solo ves huesos secos. Pero Dios te está preguntando lo mismo que le preguntó a Ezequiel. ¿Puede esto vivir? Y la respuesta correcta no es no puede. La respuesta correcta es tú lo sabes, Señor. Y si tú lo dijiste, entonces va a suceder. Porque en este valle no opera la lógica humana. Opera el poder de la resurrección. Este es el valle más peligroso porque la mayoría de los cristianos no sabe que existe. La Biblia dice que cuando David fue ungido como rey, los filisteos subieron todos contra él. ¿Por qué? Porque el enemigo huele cuando hay unción fresca.
Y cuando Dios te unge para una nueva temporada, el infierno se moviliza para detenerte antes de que entres en tu destino. Muchos se desaniman en este valle. Dicen, pero si acabo de recibir una palabra del Señor, ¿por qué ahora todo se pone peor? Y la respuesta es simple, porque nuevo nivel de unción trae nuevo demonio asignado. El enemigo no ataca lo que no representa peligro. Si está siendo atacado es porque hay algo grande que está a punto de manifestarse en tu vida. Yo veo esto constantemente. Alguien recibe un llamado claro de Dios y a los 2 días todo se desmorona. Pierde el trabajo, se enferma, tiene problemas en casa y empiezan a dudar, ¿será que me equivoqué? ¿Será que no era Dios? No, mi querido, no te equivocaste. Lo que pasa es que el enemigo vio lo mismo que tú viste y está tratando de asustarte para que no avances. Pero escúchame bien, si hay oposición es porque hay promesa, si hay batalla es porque hay territorio que conquistar. Y cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora quiero que entiendas algo crucial. La palabra que necesitas no está dormida en el cielo esperando que ores más fuerte. Ya fue enviada, ya salió de la boca de Dios. Y está viajando hacia ti a la velocidad perfecta, con las instrucciones exactas, con el timing divino. En Daniel 10 hay una escena fascinante. Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días. Y de repente aparece un ángel y le dice, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Escuchaste eso? Desde el primer día, no desde el día 21. Desde el primer día Dios escuchó y envió la respuesta. Pero el ángel tuvo que pelear 21 días contra el príncipe de Persia antes de poder llegar con el mensaje. Hubo guerra espiritual entre el cielo y la respuesta que Daniel necesitaba. Lo mismo está pasando ahora mismo con tu palabra. No es que Dios no te escuchó, no es que Él se olvidó, es que hay una batalla en el mundo espiritual por esa palabra, por esa promesa, por ese milagro que está destinado para ti. Y mientras tanto, lo que Dios requiere de ti es que sigas creyendo, que no sueltes la fe, que mantengas tu posición. ¿Sabes cuál es uno de los mayores enemigos de la promesa de Dios? La impaciencia. Y yo soy el primero en levantar la mano aquí. Soy un adicto al progreso. Yo quiero todo para ayer. Si Dios me hubiera puesto en el lugar de Moisés y se me hubiera aparecido en la zarza ardiente, yo habría ido directo a Faraón y le habría dicho, deja ir a mi pueblo, que 10 plagas ni 8 cuartos. Acá se va la gente ahora. Pero así no funciona el plan de Dios. Porque si Moisés hubiera conseguido la liberación del pueblo sin las 10 plagas, nunca se habría manifestado el poder de Dios de la manera que se manifestó. Nunca se habría revelado que Jehová es más grande que todos los dioses de Egipto. Nunca se habría demostrado que Él tiene el control absoluto sobre la naturaleza, sobre la vida y sobre la muerte. A veces Dios retrasa el cumplimiento de la promesa no para frustrarte, sino para amplificar su gloria. Porque cuando finalmente llegue va a ser tan espectacular, tan sobrenatural, tan obviamente divino, que nadie va a poder decir que fue coincidencia. Piensa en José. Dios le da sueños cuando tiene 17 años. Sueños de grandeza, de liderazgo, de que su familia se iba a inclinar ante él. Pero después de esos sueños viene lo que yo llamo la Universidad del Valle. Sus hermanos lo venden como esclavo. La esposa de Potifar lo acusa falsamente. Va a la cárcel y en la cárcel interpreta sueños para el copero del rey, quien le promete que lo va a sacar de ahí, pero se olvida de él por 2 años más. ¿Cuánto tiempo pasó desde los sueños hasta el palacio? 13 años. 13 años de preparación para un destino que Dios había revelado en un sueño. Y cuando finalmente José llega al palacio, no llega como un joven inexperto de 17 años, llega como un hombre de 30, forjado por el fuego, maduro, probado, listo para gobernar. ¿Te das cuenta? Dios no estaba retrasando la promesa, estaba preparando al hombre para la promesa. Porque si José hubiera recibido el palacio a los 17, no habría estado listo, lo habría destruido. Pero a los 30, después del pozo, después de la esclavitud, después de la prisión, ese hombre estaba preparado para cualquier cosa. Entonces, si hoy estás en un lugar oscuro, si sentís que estás en el pozo como José o en la cárcel como José o falsamente acusado como José, quiero que sepas algo, no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Dios está haciendo en la oscuridad lo que no podía hacer en la luz. Te está forjando, te está moldeando, te está quitando todo lo que no va a servir en tu próxima temporada. Y sé que duele, sé que hay noches donde te preguntas, ¿cuánto más, Señor?
¿Cuánto más tengo que esperar? ¿Cuánto más tengo que resistir? Pero te voy a decir algo que necesitas escuchar. Estás más cerca de lo que pensás. El hecho de que la batalla se intensificó no es señal de que estás perdiendo, es señal de que estás a punto de ganar. El enemigo siempre ataca con más fuerza justo antes de que se manifieste la promesa. Es su último intento desesperado de hacerte soltar. Porque él sabe que si aguantás un poco más, si seguís creyendo un día más, si mantenés tu fe una semana más, vas a entrar en aquello que Dios preparó para vos. Y cuando eso pase, va a ser tan poderoso que va a bendecir no solo a vos, sino a todos los que están conectados con tu vida. Y acá llegamos al corazón del mensaje. Esa palabra que está en camino hacia vos no va a llegar temprano para que te relajes y te confíes. No va a llegar tarde para que te desesperes y abandones. Va a llegar justo a tiempo, en el momento perfecto, en la hora exacta que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Recordás la historia de Lázaro? Jesús recibe el mensaje de que su amigo está enfermo y en lugar de correr a sanarlo, se queda 2 días más donde estaba. Y cuando finalmente llega, Lázaro ya lleva 4 días muerto. María y Marta están destrozadas. Le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús no llegó tarde, llegó justo a tiempo. Porque si hubiera llegado mientras Lázaro estaba enfermo, lo habría sanado y la gente habría dicho, qué buen sanador este Jesús. Pero al llegar cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto, cuando el cuerpo ya olía, cuando no había absolutamente ninguna esperanza humana, y al resucitarlo, nadie podía dudar de quién era Jesús. Ese retraso no fue negligencia, fue estrategia divina. Fue el tiempo perfecto de Dios obrando para que su gloria se manifestara de la manera más poderosa posible. Y lo mismo está pasando en tu vida ahora mismo. Ese retraso que te está volviendo loco, esa demora que te está frustrando, no es porque Dios se olvidó, es porque Él está esperando el momento perfecto para que cuando llegue la palabra, cuando se cumpla la promesa, cuando se manifieste el milagro, no haya ninguna duda de que fue Él. Pero ahora viene la pregunta práctica, ¿cómo espero, cómo mantengo mi fe mientras estoy en este tiempo entre la promesa y el cumplimiento? Primero, recordá lo que Dios ya hizo. Uno de los mayores peligros de la espera es el olvido. Nos olvidamos de los milagros pasados cuando estamos en crisis presente. Pero si Dios te sacó de Egipto, también va a abrirte el mar rojo. Si Él te libró del león y del oso, también te va a dar victoria sobre Goliat. Si te sanó antes, puede sanarte otra vez. Si proveyó en el pasado, va a proveer en el futuro. David entendió esto. Cuando enfrentó a Goliat, no se enfocó en el tamaño del gigante, se enfocó en el historial de Dios. Le dijo a Saúl, tu siervo mató al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. En otras palabras, yo tengo historia con Dios, y basado en lo que Él hizo antes, sé lo que va a hacer ahora. Segundo, mantén tu adoración aunque no veas resultados. Job perdió todo, perdió a sus hijos, su riqueza, su salud. Y en medio de todo eso, ¿sabes qué hizo? Se postró en tierra, adoró y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es adoración de otro nivel. No es adorar porque recibiste, es adorar porque Él es digno, independientemente de lo que esté pasando en tu vida. Tercero, habla vida sobre tu situación. No te quedes callado esperando que las cosas cambien mágicamente. Profetizá sobre lo muerto, declararás sobre lo imposible. Habla la palabra de Dios sobre tu circunstancia. No para convencer a Dios, Él ya decidió bendecirte, sino para alinear tu boca con su voluntad, para que tu fe se active, para que tu alma se levante. Cuarto, seguí sirviendo donde estás. José no dejó de servir porque estaba en la cárcel. Siguió siendo excelente, siguió haciendo lo correcto. Y esa fidelidad en el lugar equivocado lo llevó al lugar correcto. Muchos quieren ser fieles en el palacio, pero no quieren ser fieles en la prisión. Pero Dios te está observando ahora. Si sos fiel en lo poco y en lo difícil, Él te pondrá sobre lo mucho. Y ahora quiero profetizar sobre este año que está comenzando. El 2026 no es un año más, es un año de cumplimiento. Es un año donde palabras que fueron dadas hace años van a empezar a manifestarse. Promesas que parecían olvidadas van a ser recordadas por el cielo. Puertas que estaban cerradas van a abrirse de par en par. Pero para que recibas lo que Dios tiene para vos en este año, necesitas hacer algo. Soltar lo que quedó en el 2025.
las ofensas que te hicieron, los fracasos que viviste, las decepciones que cargaste. No podés entrar a lo nuevo cargando lo viejo. Dios está diciendo, deja el equipaje pesado en la puerta. Lo que viene es tan grande que necesitas las manos libres para recibirlo. Veo en el espíritu que hay personas que están escuchando esto y han estado en un desierto financiero. Años de escasez, de apenas llegar a fin de mes, de deudas que parecían no tener fin. Pero el Señor me está diciendo que el desierto terminó. Que en este año vas a ver provisión sobrenatural, puertas inesperadas, oportunidades que no estabas buscando, porque cuando Dios abre los cielos, nadie los puede cerrar. Veo personas que han estado luchando con enfermedades crónicas, condiciones que los médicos dijeron que eran permanentes, pero escuchá la palabra del Señor. Así como Él abrió el vientre de Sara cuando ya no había esperanza natural, así va a tocar tu cuerpo. Esa enfermedad que te ha torturado va a soltar. Vas a recibir un informe médico que va a dejar a los doctores sin explicación, porque tu sanidad no va a venir por medicina humana, va a venir por el toque del gran médico. Veo matrimonios que han estado al borde del divorcio, relaciones que parecían irrecuperables, pero el Espíritu Santo me está mostrando restauración. Dios está diciendo, yo puedo juntar lo que el enemigo separó, yo puedo sanar lo que el pecado rompió, yo puedo traer amor donde solo hay resentimiento. Si estás dispuesto a perdonar, si estás dispuesto a intentarlo una vez más con mi ayuda, vas a ver un milagro en tu matrimonio. Veo hijos pródigos que están lejos de casa, lejos de Dios, lejos de la fe en la que fueron criados. Pero escuchen esto los padres que están orando, este es el año del regreso. Como el hijo pródigo que un día despertó en el chiquero y dijo, me levantaré e iré a mi padre, así tu hijo, tu hija va a despertar del trance en el que está y va a regresar. No por tus sermones, no por tus regaños, sino porque la oración de una madre, el clamor de un padre, tiene poder para traer de vuelta lo que se fue. Pero quiero terminar con esto, y es lo más importante de todo el mensaje. La palabra va a llegar justo a tiempo, sí, pero cuando llegue, necesitas estar listo para recibirla. Porque si no estás preparado, la palabra va a pasar de largo y vas a perder tu momento. En el Nuevo Testamento hay una parábola que siempre me inquietó. Es la historia de las 10 vírgenes. Todas estaban esperando al novio, todas tenían lámparas, pero 5 eran prudentes y llevaron aceite extra, y 5 eran insensatas y no llevaron aceite. Cuando el novio se tardó, todas se durmieron, y a la medianoche vino el grito, aquí viene el novio, salid a recibirle. Las 5 prudentes encendieron sus lámparas y entraron con él a las bodas, pero las 5 insensatas se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento no estaban preparadas, no tenían aceite. Sus lámparas se habían apagado. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas van a perder su momento porque cuando llegue la palabra no van a estar listos? ¿Cuántos van a estar tan ocupados con las cosas del mundo, tan distraídos con sus propios planes, tan dormidos espiritualmente, que cuando llegue su oportunidad divina la van a perder? Por eso te digo hoy, mantené tu lámpara encendida, mantené tu aceite fresco, mantené tu comunión con Dios. No te duermas en la espera. No te distraigas pensando que Dios está tardando demasiado, porque Él va a llegar justo a tiempo. Pero cuando llegue, necesitas estar despierto, alerta, preparado. Y ahora llegamos al punto donde yo termino mi parte y empieza la tuya. Yo puedo predicarte, puedo profetizarte, puedo declarar sobre vos, pero al final del día la decisión de creer o no creer es tuya. La decisión de esperar o rendirte es tuya. La decisión de mantenerte firme o abandonar es tuya. Dios no va a forzar su palabra en tu vida. Él la ofrece, la envía, la declara, pero vos tenés que recibirla con fe. Tenés que agarrarla con ambas manos y decir, esta palabra es para mí. No me importa lo que diga el banco, lo que diga el médico, lo que diga la gente. Dios lo dijo y eso es suficiente para mí. Y cuando lo hagas, cuando tomes esa decisión de creer aunque no veas, de confiar aunque no entiendas, de esperar aunque duela, algo va a cambiar en el mundo espiritual. Los cielos se van a mover. Los ángeles se van a activar. Y esa palabra que está en camino va a acelerar su llegada. Porque Dios responde a la fe, no responde a la desesperación, no responde a la manipulación, no responde a las promesas vacías que hacemos cuando estamos en crisis. Responde a la fe genuina que dice, Señor, yo creo, aunque me cuesta, aunque me duele, aunque no entiendo, yo creo. Antes de cerrar, quiero orar por vos. Y no me importa si estás solo en tu casa, o si estás en el auto, o si estás en el trabajo escuchando esto en tus audífonos. Quiero que este momento sea un punto de quiebre en tu vida.
Un momento donde decidís que no vas a seguir viviendo en la desesperanza, en la ansiedad, en la frustración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra ahora mismo. Señor, tú sabes dónde están, qué están enfrentando, cuánto tiempo han esperado. Y te pido que en este momento tu Espíritu Santo toque su corazón de una manera profunda. Declaro sobre cada uno que la palabra que necesitan está en camino, no está detenida, no está perdida, no fue cancelada. Está viajando hacia ellos en el tiempo perfecto, con el mensaje exacto, con la provisión completa. Y cuando llegue, va a llegar justo a tiempo. Señor, dales paciencia para esperar. Dale fe para creer. Dale fuerzas para resistir. Que no se rindan un día antes del milagro. Que no suelten la promesa porque el enemigo les mintió diciendo que ya se acabó. Levántalos, Padre, renueva sus fuerzas. Devuélveles la esperanza. Y declaro que este 2026 es su año. El año donde lo que parecía imposible se vuelve posible. El año donde lo que estaba muerto resucita. El año donde lo que estaba cerrado se abre. El año donde tu gloria se manifiesta en sus vidas de tal manera que todos van a saber que fue tu mano. En el nombre de Jesús, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén y amén. Ahora, si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que era exactamente lo que necesitabas escuchar, quiero que hagas algo. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Y compartilo con alguien que sabes que está esperando una palabra del cielo. Porque esta palabra no es solo para vos. Es para todos los que están esperando, todos los que están creyendo, todos los que se niegan a rendirse. Y recordá siempre esto. El reloj de Dios no se adelanta ni se atrasa. Él llega justo a tiempo. Y cuando llegue tu momento vas a entender por qué todo tenía que pasar como pasó. Vas a mirar atrás y vas a decir, ahora lo entiendo. Ahora veo el plan. Ahora comprendo por qué tuve que esperar. Hasta la próxima, pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Nos vemos en el próximo mensaje, pero mientras tanto, seguí creyendo, seguí esperando, seguí confiando, porque tu palabra está en camino y va a llegar justo a tiempo.